Mi nombre es Ernesto y quiero que escuchen la historia de mi abuelo. Él fue militar desde que tuvo 18 años de edad. Hoy ya no está con nosotros, pero dejó varias historias que nos contaba. Él duró 30 años sirviendo a su país, México, en donde vivió toda situación peligrosa, pero también paranormal. Y voy a contarles una historia que le sucedió andando en la sierra. Se las contaré justo como él solía hacerlo. Aquí va. Ya nos habían dicho de una misión algo peligrosa que nos había mandado nuestro teniente coronel. Se rumoraba que por la Sierra Madre Occidental había un grupo peligroso de personas que aterrorizaban el pueblo más cercano de Chihuahua. Un pueblito muy pequeño en donde fuimos primero a investigar qué estaba sucediendo ahí. Los habitantes más cercanos a la sierra eran los más afectados, pues en esa localidad, en esa zona, aún no llegaba la electricidad. Pero ese no era el problema. El problema era que cada noche se estaba perdiendo un niño de la comunidad. Ya iban más de 10 niños y bebés desaparecidos, y las autoridades ya no se hicieron cargo, pues ellos comentaban que esa situación era muy difícil para ellos y que nos correspondía a nosotros. Las familias afectadas decían siempre lo mismo. Al caer la noche ya no es seguro para nadie, ni para ustedes, nos decían. Comentaban que siempre a medianoche de la sierra bajaban personas extrañas, seres que podían volar y transformarse en animales. Nosotros pensábamos que estaban exagerando y que por falta de luz no veían quiénes se llevaban a sus hijos. Pensando un poco más, nos surgió una idea, y nuestra idea era más lógica que la de ellos. Quizá era una manada de lobos u otros animales peligrosos quienes bajaban a comérselos, y se los llevaban. Terminamos nuestro informe como a las 3 o 4 de la tarde, y como no habíamos comido, tardamos otra hora en alimentarnos bien. Al regresar al pueblo ya eran pasaditas de las 5. Nuestro subteniente nos dio la orden de subir a la sierra. Éramos 15 soldados en total, 2 camionetas en donde 2 iban adentro y los demás afuera. Nos adentramos a la sierra, pero hubo un punto en donde los árboles y la maleza era tan espesa que ya no nos dejó continuar. Así que nos ordenaron peinar la zona a pie. Pero poco a poco la noche cayó encima de nosotros, y las linternas no eran lo suficientemente poderosas. Y mientras más nos adentrábamos, más extraña se ponía la atmósfera. Esto lo notó nuestro subteniente y nos dijo que estuviéramos alerta, ya que presentía algo que no era bueno. Caminamos con el fusil en la mano 1 hora más. No se veía nada, pero todos comenzaron a sentir que nos estaban mirando. Y de pronto, aquellos árboles frondosos y altos comenzaron a moverse. Al apuntar hacia arriba no se veía nada, pero ahí estaba algo. Se podía sentir esa energía mala. En ese momento, cuando apuntamos hacia arriba, pudimos ver que era lo que estaba moviendo esos árboles como si fueran papel. Arriba de esos árboles comenzaron a bajar unas lechuzas muy grandes. Unas lechuzas negras, pero con pies de humano. Unos pies algo esqueléticos, flacos. En ese momento, al verlos, nadie disparó, aunque nos dimos cuenta. Solo susurrábamos sobre sus pies. Seguimos caminando y aquellas cosas se fueron volando hacia el frente. Al adentrarnos más a la sierra, la temperatura bajó mucho y comenzamos a oler algo. Algo extraño, muy repugnante. Y es que a unos 300 metros se veía al fondo una pequeña cabaña, con 2 ventanas iluminadas, tal vez con veladoras. Nos acercamos sigilosamente apagando las linternas y cubriéndonos con los árboles y la maleza. Solo la luz de la luna nos iluminaba, y al estar escasos 100 metros de aquella cabaña, se comenzaron a escuchar cómo nos decían que nos fuéramos.
Eran voces de mujeres y de hombres, voces que se escuchaban arriba en los árboles. Y fue aquí que encendimos las linternas. Y nuevamente aquellas lechuzas aparecieron. De los árboles cayeron todas ellas, pero eran horribles. Ahora, además de sus pies de humano, también tenían la cara. Unas caras jóvenes y otras muy viejas, unas emplumadas y otras con pocas plumas. Esas cosas también se veían más grandes, unos 60 tal vez. Ellos se comenzaron a reír de nosotros, tal vez por nuestra cara de asombro. Pero nos entrenan para ignorar el miedo, y al ver estas cosas sin pensarlo 2 veces, comenzamos a detonar. Al parecer ellos querían primero intimidarnos, y no pensaban que les íbamos a vaciar nuestro fusil como lo hicimos. Intentaron volar, pero no pudieron, y las que se comenzaban a elevar caían nuevamente. Yo le di a uno en el aire, le di en las alas y varios en el centro, en el pecho. No duró tanto, quizás unos segundos aquel enfrentamiento. Al verlos en la tierra, unos gritaban de dolor como nosotros los humanos. Gritaban, ya, ya. Hicimos formación y comenzamos a acabar con esas cosas. Nuestro subteniente tenía el radio y comenzamos a decir que unas lechuzas gigantes, con caras de humanos, nos habían atacado. Pero en la base no nos creyeron. Pensaban que le estábamos haciendo una broma. Avanzamos lento nuevamente, y mientras ya estábamos cerca de la cabaña, vimos cómo alguien apagó las velas que la mantenían encendida. Nosotros comenzamos a rodearla, y les comenzamos a gritar que salieran y se rindieran, o si no detonaríamos nuevamente. Pero nada más logramos ver cómo aquella cabaña oscura nuevamente se encendió. Fue un destello muy intenso que duró tal vez medio segundo, y de la puerta y ventanas salieron 3 bolas de fuego quebrando los vidrios. Esas bolas de fuego se elevaron muy alto y se largaron juntas hacia el norte. Todos estábamos pálidos y temblando por la adrenalina. 5 de nosotros entramos a la cabaña y notamos que ya no había nadie. Yo salí a gritar la respuesta, que todo estaba vacío. Cuando ya no había peligro, a la mayoría de nosotros se nos vino el bajón. Y ahora sí, el miedo se apoderó de nosotros. La mayoría estaba pálido y temblando, devolviendo el estómago por ahí. Otros se sentaron a pensar en lo que habíamos hecho. Pero aún no terminaba la misión. Comenzamos a buscar en aquella pequeña cabaña hecha de madera. Y ahí habían restos de lo que estábamos buscando. Justo en el suelo había una puerta secreta, se podría decir así. Y al abrirla, salió el aroma más repugnante que olí en mi vida. Ahí estaban todos. No recuperamos a nadie esa noche. Nos quedamos resguardando la zona y siempre al pendiente por si regresaban aquellas cosas. Pero no fue así. Por ahí de las 5 de la mañana llegaron más elementos en un helicóptero y el mando más alto. Ya habíamos hecho nuestro informe, que en ese tiempo se hacía de papel. Pero nuestro superior, al ver lo que habíamos enfrentado, lo rompió. Se llevaron aquellas cosas con caras humanas y pies humanos a la base. Y después no sé a qué otro lugar, pero nunca se supo de esto. No hubo informe, ni fotos, ni video. No salió en las noticias, nada. Nos dijeron que estaba prohibido hablar de este tema. Y se mantuvo en secreto. Hoy, como les dije, mi abuelo pasó a mejor vida. Y pues ya pasaron muchos años, y creo que esta historia por fin tiene que ser contada. Para evitar problemas quisiera ser anónimo,
Tengo 23 años, pero a los 18 mi sueño era ser militar. Es por eso que me enlisté. Me hice mis exámenes y pasé. Ya no más faltaba la academia, el adiestramiento. Me tocó en la Ciudad de México y a decir verdad me encantaba estar ahí. Me gustaba hacer ejercicio, correr, levantarme en la madrugada y todo lo que me ponían a hacer. Y siempre terminaba exhausto. Tanto que solo tocaba la cama y me dormía automáticamente. Ya llevaba 2 meses y una ocasión de esas me desperté en la madrugada. Me desperté porque mi compañero que estaba al lado de mí estaba susurrando mi nombre. Él parecía estar sentado. Estaba cubierto con las cobijas y solo repetía mi nombre. Yair, Yair. Esto lo escucharon mis demás compañeros. Y en la oscuridad del dormitorio ya varios estaban despiertos. Le decían que se callara y que ya se durmiera. Otros le aventaban cosas y rebotaban. Un compañero se paró de su cama y enojado porque no lo dejaba dormir, quitó la cobija. Pero la cama estaba vacía. Nadie estaba escondido. Todos gritamos al ver esto. Nos dio miedo, obviamente. Cuando se hizo el griterío en el dormitorio, el que estaba cuidando la puerta entró muy enojado. Ni siquiera quiso saber lo que había sucedido y nos castigó. Nos sacó a correr a las 2 de la mañana. Yo me salí por otros temas, pero esa noche no la olvidaré jamás. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Esto que les vengo a relatar hasta la fecha me ha dejado marcado de por vida, ya que en lo personal para mí fue muy aterrador. Allá por el año 2015 nos habían dado la orden de ir a apoyar en la ciudad de Monclova, Coahuila, ya que en dicha ciudad las cosas andaban algo calientes. Nosotros, sin más que decir, alistamos nuestras cosas y nos fuimos. Al llegar al batallón que se encuentra en la ciudad Monclova, recuerdo que no teníamos ni una semana de habernos enlistado en el batallón, cuando ya nos estaban pidiendo apoyo, ya que se daban mucho las emboscadas en contra de los elementos del ejército mexicano y también sobre las corporaciones de la policía de la localidad. En una ocasión nos tocó hacer patrullaje de noche a las afueras de la ciudad con destino a Congregación Hermanas o algo así. No recuerdo bien. El punto es que andábamos por esos rumbos, ya que nos habían dado órdenes de ir a hacer acto de presencia por aquellos lados, porque se había dado pitazo de que se había visto transferir vehículos con civiles fuertemente armados. Recuerdo que esa noche estábamos en una tienda de autoservicio, Oxxo, comprando bebidas energetizantes, ya que en ocasiones llega a pegar fuerte el sueño. Todo parecía ir con normalidad, hasta que de pronto, así de la nada, nos comenzaron a rafaguear con armas de alto calibre y se armó un feroz enfrentamiento. Luego de repeler la agresión, vimos como una camioneta intentaba darse a la fuga y nosotros, por no dejar ir a estos agresores, tomamos la decisión de ir por ellos. Después de unas cortas persecuciones, estas personas entraron a una brecha hacia el monte, casi perdiéndose entre la maleza. Al cabo de un rato dimos con la camioneta, y esta estaba totalmente vacía, pero logramos percatarnos de que había una casa abandonada, y dimos por hecho que esas personas debieron esconderse ahí adentro. Con mucha cautela decidimos entrar a esta casa en busca de los maleantes, pero desde que llegamos a este lugar, yo sentí una sensación muy rara, macabra, pero no le presté mucha atención ya que estaba enfocado en atrapar a estas personas. Luego de estarlos buscando por un rato, dimos con ellos en la parte de atrás de la casa, en una alberca que estaba sucia, vacía, llena de basura y cosas que no pude distinguir muy bien.
El punto es que, al encontrarlos, vimos que esas personas estaban aterradas, incluso unos llorando, y supuse que era obvio ya que los habíamos logrado atrapar. Pero al bajar ahí con ellos en la alberca, uno de ellos me dijo con una voz totalmente aterrada: «Por favor, no deje que esa cosa nos haga daño». A lo cual yo quedé confundido, ya que pensé que tal vez andaban bajo los efectos de alguna sustancia o algo así. Pero vaya sorpresa que al levantar a estas personas, una de ellas gritó: ahí está esa cosa otra vez», señalando arriba de la casa donde estábamos. Nosotros, al voltear a ver, vimos claramente que encima de la casa había un ser oscuro, medianamente alto, como de 1,80 m más o menos. Notamos cómo claramente le brillaban los ojos, y de él salía un tipo de vapor de su boca. Este ser no nos quitaba la vista de encima. Nos estaba viendo como si estuviera listo para atacarnos. Y una de estas personas que estaba detenida, por el miedo salió corriendo hacia el monte. Y vimos cómo también aquel ser salió tras de él. Cuando aquel ser se movió, uno de nuestros compañeros decidió apretar el gatillo. Pero estas detonaciones no le hicieron algún daño. Y al cabo de un rato, escuchamos los gritos escalofriantes de aquella persona al ser capturado por este ser. Nosotros, al escuchar estos gritos, 2 compañeros y yo fuimos a tratar de auxiliarlo. Pero no lo encontramos. Encontramos nada más un rastro rojo y varias partes de él. Esto nos causó asombro, ya que jamás había pasado algo así, y sin más que hacer, regresamos con nuestros demás compañeros. Ya al momento de irnos, pudimos escuchar a lo lejos algún tipo de lamento de mujer y algunas risas de niños. Nunca supimos qué fue lo que pasó ahí en esa casa, o si es utilizada para hacer brujería o rituales satánicos. Pero lo único que sé es que jamás regresaría a ese lugar, ya que de verdad, para mí, este evento fue muy aterrador. Esta es una anécdota de algunas que me han pasado de índole paranormal, y espero que les guste. Y ya sea que me crean o no, esto es algo que me pasó a mí, y no deseo que a nadie le pase. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Audiencia, como historia extra les compartiré una historia bastante interesante. Nos la compartieron en los comentarios y trata sobre aquella mujer que se ha lamentado desde hace siglos. Y bueno, los dejo con la última historia de esta noche. Mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao. Eran las 12:30 de la noche cuando yo estaba jugando en mi celular. Mi hermano estaba buscando tus relatos cuando de pronto comencé a escuchar un llanto, pero muy cerca. Mis perros empezaron a ladrar y yo me quedé helada. Cerré la puerta con seguro, al igual que la ventana, y escondí a mi hermano en el armario mientras yo me quedaba afuera cuidándolo. Poco después se dejaron de escuchar aquellos gritos, pero después se escucharon afuera de mi puerta. Yo me metí con mi hermano al armario y nos quedamos rezando hasta que se dejaron de escuchar aquellos gritos. Salimos del armario, pero alguien tocó la puerta. Agarré un martillo y abrí. Era mi mamá, quien estaba afuera preocupada por nosotros. Me preguntó que si estábamos bien y que si la habíamos escuchado. Nosotros, asustados, le dijimos que sí. A la mañana siguiente le hablamos de eso a la familia y afortunadamente sí nos creyeron. Porque mi hermano, yo y mi mamá éramos los únicos que estábamos en casa a esa hora. Pues todos los demás estaban en un baile. Y después de esa plática ya no la volvimos a escuchar. Ojalá cuentes esta historia. Estaría muy agradecida. Saludos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Jennifer. Y gracias por leer esto.